Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra nueva serie con el formato de jugar al Phasmophobia antes del podcast. Y bueno, hoy hablaremos de fenómenos paranormales y hablaremos más concretamente de planos dimensionales, ¿vale? Sobre todo del fantasmal. Y bien, pues como decía, venimos de echar un par de partidas al Phasmophobia para calentar el ambiente para este tema un poquito. Algún susto nos ha dado y bueno, hemos tenido que correr varias veces. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto vosotros, el juego que no habéis visto nunca? A ver, yo que he sido el primero, debo decir que, claro, al principio no entendía nada. Y claro, pero luego poco a poco me he ido metiendo y sí que es cierto que he recibido algún que otro susto. Y quería preguntarte, Víctor, ¿qué has hecho tú en la segunda partida? Porque no hemos visto cómo has muerto. Porque de repente sabíamos que el fantasma estaba atacando porque estábamos dentro de la furgoneta, no podíamos salir, no podíamos ayudarte. Y de repente vemos tu monitor en interrogante y decimos, uy, este está mal muerto. Entonces, la habías palmado, pero ¿exactamente cómo? Bueno, en este juego, cuando ya llevas un rato investigando y dando vueltas y te vas a la furgoneta, el que vuelve primero y además se queda solo durante un ratito, ya está casi condenado. Y nada, he entrado, he ido a una de las tiendas porque las tiendas en el campamento es un poquito difícil cerrar las puertas, que son de estas de tela con la cremallera. Y digo, voy a practicar mientras el Dani entra y no entra. Y practicando me ha pillado. Ha empezado a parpadear todo, me he metido dentro de la tienda. He conseguido cerrar. Pero nada, ya me había visto y se ha metido conmigo y me ha matado. Ahí. Debo decir que este mapa es muy pequeño, una vez te ve no tienes a dónde correr. Yo es que justo he salido para coger más cosas y volver a entrar y les estaba explicando un poquito lo de los orbes, cómo se ve en la cámara y demás. Y veo que la actividad se pone al 10 y les está diciendo eso es que les está atacando. Efectivamente. Y les he dicho yo, no, si yo no puedo entrar, la puerta se cierra, no puedes ni salir ni entrar. El de fuera no tiene problemas, el de dentro está fastidiado, pero bueno. Totalmente. Está divertido, a mí me parece chulo. Está guay. Debo decir que la niña esta última no nos ha dado ni una sola prueba, ¿eh? No, es que no nos ha dicho nada. O sea, ni temperatura, ni MF, ni los dots que estaban puestos. Y yo iba con el infrarrojo, pero es que no me ha dado tiempo a investigar, así que nada, ahí se ha quedado el tema. Nada, la tía yo creo que iba a toda metra. O sea, os vio venir y dijo, a estos dos me los meriendo con patatas. No les voy a dejar ni la más mínima oportunidad. Y así ha sido. Y tú, Alma, que ya la habías visto este juego, pero bueno, ver así una partidita ahora en este nuevo formato, ¿qué tal? Yo habría seguido viendo, con eso te digo. Y Madre mía. me han dado ganas de jugarlo. Es que parece divertido, la verdad. Yo debo decir que, a ver, porque tocaba grabar el podcast, pero yo también hubiese seguido echando un par de partidicas más, pero entonces ya se hacía muy tarde. Sí. Y bueno, para tanto los que estáis en directo aquí con nosotros como los que nos escuchéis en diferido, pues dejarnos comentarios donde queráis, en iVoox, Spotify o Instagram, en nuestro canal, Saga Galdin, todo juntito, y nos decís si os ha gustado la experiencia, porque la podéis ver en diferido también en Twitch, se queda ahí guardada durante un tiempo, no sé exactamente cuánto. Pero los que nos escuchéis en diferido podéis ir a eso, al Twitch nuestro, que es Saga Galdin, Saga-Galdin, y ahí podéis vernos sufrir un poquito. Pero bueno, tampoco hemos sufrido demasiado, ¿eh? No nos ha dado mucha chance. Normalmente suelen dar más sustos, es que ha salido y ha matado.
Sí, sí, sí. Ha salido con el cuchillo ya preparado al estilo Chucky. No, más que, yo fíjate, tú he dicho, más que una niña, bueno, podría ser la versión femenina de Chucky, también te digo. ¿Cómo se gana? Como he hecho al principio, adivinando el fantasma que es. Ya está. Y ya está. Pero no Para puedes- que la idea viene siendo intentar descubrir las 3 pruebas. Tienes que tener 3 pruebas para descubrir qué fantasma es. Si te vas con 2, luego tienes varias. Puedes escoger entre 4 fantasmas porque comparten pruebas. Mm, Entonces, Víctor lo que ha hecho es, por deducción, yo es lo que os estaba comentando mientras estaba muerto, o es escritura fantasma o es temperaturas. Entonces era el Jin o el otro era el Gorio, creo que era. No, el Miley. O sea, el Mailing y el Gorio. Y él ha puesto a la Mailing y yo he puesto al Gorio porque no sabía cuál de los dos podía ser. Yo tenía claro que Dots y Orbes no eran, con lo cual las otras 2 opciones estaban descartadas. Sí, que ahora con la actualización que han hecho, no sé si habrán cambiado mucho el funcionamiento de las pruebas a como estaban antes. Yo recuerdo que la temperatura, si no salía casi al principio, es que no era. En cambio, la escritura sí que podía ser en cualquier momento de la partida, porque bueno, puede escribir o no escribir. Entonces yo me he guiado por eso. No sé si sigue siendo así o no, pero a mí me ha resultado, vamos. Pero tiene que ser con los objetos. Claro, ahora hay tier de objetos. Tienes el básico, que es el termómetro de mercurio ese, que se baja muy despacio. Tienes que tener mucha paciencia para ver en dónde baja la temperatura. Con los otros, cuando lo vas subiendo de tier, vas con un termómetro más pro y enseguida detecta la bajada de temperatura. Con el de mercurio tienes que esperar a que baje. No es instantáneo. Entonces, a medida que subamos de nivel ahora la cuenta, podrás comprar mejores objetos y de mejor calidad. Es como el Dodge. El Dodge es como un lápiz ahora, pero luego puedes poner un despliegue de Dodge ahí que, vamos, al final pues te vas ganando una reputación, vas comprando mejores equipamientos y... Al final lo único que haces es identificar al fantasma, ¿no? Ese es tu... Sí, No el puedes... objetivo es identificar al fantasma. Luego, dentro de cada misión tienes submisiones, las que leía Víctor, que es haz una foto al fantasma, escápate de un ataque del fantasma, vive una experiencia paranormal o detecta con un sensor de movimiento al fantasma y tienes que hacer despliegue y cumplir las submisiones para ganar más dinero. Encontrar el hueso en la zona también da más dinero. Hacerle foto al hueso también da más dinero. Luego, la mano de mono o la ouija o lo que sea, que siempre hay un objeto de esos en todas las casas, también hacerle foto a eso da más dinero. Entonces, Vale. hay submisiones, pero el objetivo principal es descubrir qué fantasma es el que está ahí. Pero no puedes ayudar al fantasma, por ejemplo. No. Tú solo puedes intentar no morir de su Vale. maldad, que al final no deja de ser un juego. Luego hay los objetos, como decía el Dani, y la mano de mono, y hay algunas otras que puedes utilizarlos con diferentes fines. Cada una tiene un fin diferente para detectarlo o para que aparezca directamente o para saber por dónde está. Entonces, en cada partida es diferente. No sabes lo que te va a tocar. La cosa es que de ese objeto suele hacer o que aparezca el fantasma o que te baje mucho la cordura. Por ejemplo, con la ouija tú le puedes preguntar en qué habitación estás. Y te dice en la ouija en qué habitación está. En el baño, en el comedor, en la habitación. Entonces, pero eso hace, al ver la ouija moverse, que te baje mucho más la cordura, con lo cual es más fácil que empiece a atacar. Mm. Lo cual a nosotros en persona nunca nos ha pasado que nos baje la cordura, la ouija, ¿no? Al revés, nos la ha subido, ha dicho, ¡ah, vamos! No puede bajar de donde no hay. También es verdad. Bueno, Pero una pregunta, ¿cuántos intentos tienes para averiguar el fantasma? Hasta que te mate. Pero... Los intentos son los personajes, o sea, los jugadores que haya, que es un máximo de 4. 4 intentos tienes. A la que mate a los 4 se acaba la partida. Y no puede resucitar, se pierde. No, pero un momento, pero me refiero en el momento en que vas con la libreta. Tú digamos que has hecho una prueba, necesitas 3, pero han matado a tus amigos y tú ya por lo que sea no quieres entrar y dices, solo tengo una prueba, pues me la voy a jugar. A ver, que es muy complicado averiguarlo Sí, ya. jugártela solo una vez. Sí. Tú pones el que crees que es, cierras la puerta del camión en plan arranco y me voy, y si has acertado, bien, y si no, pues no. Mira, Gabrielius dice, ¿no usabais incienso para protegeros
Sí, seguramente me lo desbloquearán cuando suba de nivel. Y el crucifijo también. Sí, el crucifijo igual. Pasa que ahora mismo como han hecho la actualización y nos han bajado el nivel a 0, pues ahora mismo no puedo comprar nada. Tengo que subir la cuenta para poder ir consiguiendo cosas. Luego puedes poner sal por el suelo para ver si deja huellas, entonces ya puedes ver también por dónde se mueve. Pero claro, es que ahora siendo de nivel básico, porque somos nivel súper bajo, tenemos acceso a muy poco equipamiento. Bueno, yo quería comentar que este juego, como las películas y las series de Hollywood, para llamar la atención básicamente. Otra cosa son los fantasmas de verdad y bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Aquí el fantasma siempre es malo, siempre te va a atacar y siempre va a intentar matarte. Eso en la realidad no, porque si no estaríamos muertos ya. Así que es un juego, ¿vale? Ahí es muy divertido, te mete en este mundo, es intentar averiguar qué fantasma es y es curioso. Pero lo que es en la vida real, lo que sería el otro plano dimensional, el más allá, la dimensión de los fantasmas, pues es otra cosa bastante diferente. Y bueno, fantasmas, no sé si habremos visto. Yo diría que no, igual se nos ha presentado alguno y no nos hemos dado ni cuenta. En las parálisis de sueño que he tenido a las sombras, ¿lo podría llegar a considerar? Porque claro, es que podrían ser como podría ser mi subconsciente del sueño. Es algo que todavía tengo en duda. Claro, eso habría que averiguarlo. El que me llamo cobarde no era mi subconsciente, ya os lo digo yo. A ver, yo también he tenido parálisis del sueño y he visto cosas. Si de verdad eran apariciones, pues yo también he visto en ese sentido, sí. No, Claro, creo ahí que hay no. que averiguar si son eso, si son paranoias o cosas inventadas por la mente o realmente había algún ente por ahí. Pero eso no se puede saber porque científicamente siempre se dice que las parálisis del sueño es una cosa del cerebro que hace no sé qué, no sé cuántos, está explicado y tal. Pero al final y al cabo es un poco justificar sobre cosas que no tenemos todas las respuestas. Entonces, ¿qué margen hay de duda? Eso es lo que queda ahí, ¿no? Como para presentar. Ahí no lo vamos a saber aún de momento, así que no se puede decir ni que sí ni que no. Yo he tenido varias y hay algunas que sí que puedo considerar que han sido más el subconsciente, el estar entre dos mundos, el de los sueños y la realidad, y tu propia mente te juega malas pasadas. Y he tenido sensación de veces de que sí era así. Del mismo modo digo que he tenido otras en las que estoy casi 100% convencido de que no era un sueño. He tenido experiencias que con las parálisis bastante espeluznantes y bastante lúcido ya, es decir, ya me estaba despertando, ya estaba consciente, ya no estaba en un sueño ahí, lo sabía. Qué increíble, pues yo creo que soy el único que no ha pasado. Es que claro, tiene sentido. Vosotros tres, ¿qué es lo que habéis hecho? No, pues yo no he Habéis... hecho no he tenido ninguna parálisis yo, ¿eh? No, pero habéis jugado a la paranormal. Digo a la paranormal, a la Ouija, los Sí. tres. Pero Jaime, Entonces, No hemos jugado. no. Y Di yo las cosas por su jugado, nombre, no es usado. jugar. no. Usado. Y Habéis usado la Ouija. Esto es innegable. Y habéis Y dejado una yo, puerta. yo antes de hacer Ouijas con Alma y Víctor, que llevamos no tanto tiempo haciendo, yo ya he tenido muchas parálisis de sueño y muchas, o sea, no. de hecho, yo todas las parálisis de sueños que he tenido han sido previas a hacerla. Todas. ¡Ya te ha curado! ¿Me ha ¡Ya te curado? ha curado! A mí no, ¿eh? Tú eres un caso perdido, no. Ya, bueno, eso es cierto. Hay gente que eso que digo, pues lo que dice Víctor, hay gente que se puede curar, otras personas que no se pueden curar, y hay otras, y luego están las personas odiosas que nunca se enferman y dices, esta persona ha nacido bajo una estrella. ¿Estás hablando de mí? No. Y si tú te das por aludido, ese es tu problema, Víctor. Yo estaba pensando en otra persona, ¿Pero te refieres a que yo voy por la calle a 0 grados de temperatura en manga corta y pantalón corto y no me refiero? ¿Te refieres a eso? No, o sea, a ver, Víctor, no estaba pensando en ti, estaba pensando en otra persona, en una persona a la que odio fervientemente. Y entonces, pues bueno, a ti no te odio, pero a ver, que si te Gracias. has dado por aludido, perdón. Eso.
Está bien que No apostilles. te odio aún. No Dame te tiempo. fervientemente. Sí. Bueno, yo quería también hablar un poquito de las dimensiones, porque hay muchos tipos de dimensiones, ¿vale? Tenemos la dimensión física, ¿vale? Las 4 dimensiones claras, el ancho, la altura, la profundidad y el tiempo. Y luego, también en la RAE podemos encontrar varias definiciones. Una podría ser la magnitud medible de un espacio, o sea, magnitud o cantidad. El tamaño o extensión de una cosa, tamaño, magnitud también, volumen, extensión o capacidad. También puede ser la importancia o relevancia de algo, la dimensión de. El aspecto o faceta de algo, la perspectiva óptica o una vertiente. También en física, como hablábamos antes, aparte del ancho, altura, profundidad, también tenemos magnitudes fundamentales como es el tiempo, la longitud, la masa y la carga eléctrica, con que se expresa una variable física. Y en música también podría ser una medida de los compases, ¿vale? Así que eso por un lado. Luego tenemos la dimensión espiritual, que son la dimensión la física, la emocional, la profesional, la espiritual, intelectual, ambiental y social. Y luego tenemos las dimensiones paralelas a la Tierra, que son diferentes dimensiones en el multiverso que son idénticas a nuestra dimensión, pero cada una tiene algo que la hace diferente de la nuestra. Que podemos verla, está muy bien en las películas y series y demás. Libros. Ah, eso es como lo que aparece en el Doctor Strange, ¿no? La dimensión paralela que se puede ver, que casi se tocan. Sí. Claro, tenés esa que es todo igual, pero cambiando algún detallito. Pues tienes en la que se mete él, que todo se mueve y cambia de forma. Esto es otra cosa ya. Entonces hay muchos tipos de dimensiones. Luego tenemos la fantasmal, podríamos decir, y las energéticas, que son de las que hemos ido hablando, de la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, la sexta y así hasta la 33, ¿no? O la 40 más bien. Entonces, aquí vamos a tocar más bien la de los fantasmas, que en principio, y también depende de qué dimensión estemos hablando, estarían dentro de la cuarta dimensión o dentro de lo que es todo el tema de almas. También podríamos acceder con el viaje astral. ¿Habéis tenido alguno? Yo intenté hacer, ya te dije, y conseguí cositas. Se puede conseguir, pero lo dejé por varias causas. Primera causa, que cuesta mucho esfuerzo y no tenía tanto tiempo para invertir. Segunda causa, empecé a percibir cosas raras y dije, bueno, vamos a dejarlo aquí. Sí, eso. Uy, qué cosas raras, ahora tengo curiosidad. Pues cosas principalmente auditivas. Empecé a escuchar, me acuerdo que además era siempre entre el sueño y la vigilia, un poco como la parálisis del sueño, pero no era parálisis. Cuando estaba en esa franja casi despertándome o casi durmiéndome, llegué a oír varias cosas. De hecho, en una ocasión oí como un grito de mujer y fue muy claro. O sea, fue como que me lo hubieran al oído, ¿sabes? Me lo hubieran gritado al oído. Y no era un grito que diese miedo, es que eso es lo curioso, no era un grito que diese miedo, ni tampoco parecía un grito de auxilio, por favor, sálvame. Era un grito que lo oí y me quedé así, en plan de, ¿what? No sé, como si hubiesen querido llamar mi atención, pero sin más, ¿sabes? Y entonces, entre eso, a ver, esa no fue la razón prioritaria, porque a mí me gustan esas cosas, ¿vale? Me gusta que pasen cosas y ya está guay. Por ejemplo, a mí me gustaría ver algún fenómeno paranormal, eso lo he dicho muchas veces, pero yo no tengo esa sensitividad que tienen mucha gente, los mediums y demás, que reconocen muchas historias. Yo no, esa no la tengo. Tengo más, lo único que tengo básicamente es mi ánimos de aprender, ¿no? Pero yo creo que conforme más te metes en este tema, más empiezas a abrirte a esas cosas. Y es lo que cuando estaba tratando de hacer los viajes astrales, empecé a percibir. Y sí, noté
es que es difícil hacer un viaje astral, entonces, sobre todo de manera consciente. Algo conseguí, lo que pasa es que, pues eso, lo dejé. A mí también me pasó algo del estilo cuando hacía Reiki. Tuve una temporada que percibía bastantes cosas, no tantas, o sea, no era que cada día estuviese ahí o cada 2 por 3 oyese o viese algo, pero era bastante más frecuente de lo que normalmente me pasa. Por ejemplo, ahora que ya no practico tanto, igual me tengo que poner otra vez. Antes o veía cosas, escuchaba señales, cosas, no sé, se me mezclaba un poco todo porque ya lo conté alguna vez, el libro de Viaje al Valhalla que tengo, ese empezó precisamente con esto. Estaba casi a punto de dormirme, estaba tumbado en la cama y me despertó el sonido de unos niños jugando. Y a la vez el sonido, vi una imagen de yo estar de pie en como si fuese el patio de un castillo y mirando hacia arriba vi la parte alta de las torres del castillo y a la vez escuchaba la risa de los niños jugando como si estuviesen jugando a pelota o al pilla-pilla o algo, corriendo por ahí. Entonces, ese momento fue el que me hizo un poco ponerme a escribir el libro del viaje al Valhalla. Así que me vinieron las dos cosas a la vez, imágenes y sonido. A ver, es que yo creo que es un poco como como sintonizar una radio. Cuando hay gente que de por sí viene más sintonizada que otra, ¿vale? Pero tú, con tu trabajo y tu esfuerzo, puedes lograr sintonizarte más, que es llegar a percibir más cosas, porque al final son fenómenos sutiles que están alejados de la realidad material en la que existimos. Es que realmente esta tercera dimensión en la que habitamos nosotros es totalmente material, es física. Entonces todo lo vivimos en ella, vivimos y sobre todo hoy en día que estamos más apegados que nunca a lo físico. En la antigüedad, por ejemplo, la gente era mucho más, digamos, más simbólica, más de creer en espíritus, en chamanismo, en cosas que hoy todavía en la Tierra se hace, ¿vale? Pero la sociedad occidental está mucho más apegada al materialismo. Entonces, cuanto menos sintonizas, menos ves. Cuanto más sintonizas, más ves. Entonces, cuando empiezas a meterte en estos temas, empiezas a percibir cosas y no está mal, o sea, está guay. Lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo. Es el problema al final de todo. Pero sí, bien es cierto que hay mucha gente que tiene talentos ya de manera porque sí, porque les ha venido dado o por alguna razón las han desarrollado en un momento de su vida. Y esas personas te pueden ver, pueden oír y pueden acceder a cosas que tú pues no puedes. Pero podrías. Sí, es sintonizar. Igual no puedes hacerlo igual que ellos. A lo mejor en un nivel más básico, más simple, pero claro, porque ellos... a ver, esto es como el que tiene una habilidad, un cantante, un algo que tiene unos dotes innatos que tú puedes practicar y puedes mejorar, pero lo que es innato en él, si él lo practica, siempre va a tener un nivel más que el tú. Si él se lo descuida, a lo mejor tú llegas a alcanzar su nivel, claro. Claro. Y por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, en el tema de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, un gran porcentaje de los que las tienen regresan, pero regresan con habilidades. Y algunos... Quiero hacer yo un inciso, ahora cuando acabes. Y algunos de ellos las mantienen, otros las van perdiendo y a otros se les magnifican conforme pasa el tiempo, ya habiendo vuelto a su vida normal. El otro día estaba pensando en temas de este estilo que ya hemos hablado en otros capítulos. En el último capítulo que hablamos de las ECMs, dijimos que no en todas las veces que alguien muere 2 o 3 minutos y vuelve, no en todos sucede en la ECM. Es en algunos casos que se da, no es en todos. Y en otro capítulo estuvimos hablando que hay cierto tipo de almas
que han bajado para ayudarnos. Dijimos que habían 1.000.000 y pico, no me acuerdo ahora, 1.440.000, algo así era, ¿no? No recuerdo bien ahora. Número no me acuerdo. Pero por ahí andaba. Entonces, claro, junté las dos informaciones. Digo, ¿y si solo les dan las ECMs a aquellas almas de ese estilo que han bajado y que cuando mueren tienen la ECM porque son almas o espíritus de un rango superior y por lo tanto ellas al morir vuelven a su casa? Y en cambio los que no tienen la ECM son personas que no tienen un alma de ese calibre dentro de sí, por lo tanto no vuelven luego a su casa, simplemente no tienen esa experiencia porque no tienen una casa a la que volver, o al menos no de ese estilo. Pero entonces los que tienen las ECMs que ven a sus familiares o gente, todos los de su alrededor son de esa clase y solo los que tienen ECM son los que bajan a ayudarnos. No sé, es raro, ¿no? Sí, por lo que se explica, los entes que bajan suelen bajar en grupo. ¿Sabes? Son una familia de almas, que no tiene por qué ser una familia como tal. Pero sí que hay una cierta cantidad de almas, indeterminada, pueden ser 2, pueden ser 20, pueden ser las que sean, suelen encarnar en el mismo entorno. No tienen por qué ser hermanos ni familia cercana, pero sí que pueden ser amigos o pueden ser conocidos que en algún momento se cruzan contigo. Entonces, claro, es mucho más fácil que alguno de estos, cuando muere y tiene una ECM, se encuentre con todos esos compañeros cuando va al otro lado, y no tanto los que no son de este grupo de almas, vamos a llamarlas VIP, que cuando mueren no tienen la ECM porque no vienen de allí, de esos sitios. Se supone que sí que acabarás yendo allí, ¿no? No sé. Sí, pero es otro camino. Ya. Estas son almas ya evolucionadas. Nosotros no. A ver, Nosotros quienes sean. Eso tú, ¿vale? Vale. Mi opinión es que nada que ver. O sea, creo para nada creo que sea eso. Yo creo que todo el mundo va a tener unas experiencias similares adaptadas a su tipo de evolución, en el momento evolutivo en el que estén. Entonces, como son elementos muy sutiles y muy subjetivos, porque si algo nos dicen los relatos de las ECMs es que es totalmente subjetivo. Hay quien se le aparece un túnel, hay quien se le aparece un verde pasto, hay quien de repente se encuentra en un templo, es totalmente subjetivo. Y no solo eso, las experiencias que tienen, a quien encuentras, no todo el mundo encuentra a sus familiares. Hay quien llega a su perro que murió hace 10 años. Hay quien llega a alguien desconocido que no sabe quién es, pero lo ve como un ser ascendido y no ve a ningún familiar. Es totalmente subjetivo. Y hay mucha gente que obviamente tiene una parada y no recuerda luego una ECM. Pero eso no quiere decir que no siga el mismo camino. Simplemente no se sabe por qué es, porque algunos la recuerdan o no, pero sería para mí algo similar a por qué algunas personas tienen más tendencia a recordar sus sueños que otras. Hay personas que jamás recuerdan lo que sueñan y su cerebro sueña. Científicamente reconocido que el cerebro durante el sueño, o sea, durante las horas de dormir, estamos soñando. Y hay personas que jamás recuerdan sus sueños, hay personas que recuerdan todos sus sueños. Yo recuerdo casi todo lo que sueño cerca del momento de levantarme. Casi todos mis sueños los recuerdo. Habrá muchos que no recuerde, obvio, en otras fases del sueño porque siga en el sueño. Pero esto es un poco parecido. No se sabe por qué a algunos le dan, a otros no le dan. Tampoco se sabe por qué algunas personas tienen una ECM positiva y otras, aunque un número mucho más pequeño, tienen ECMs negativas. Aunque ahí yo no sé si es que no se sabe o las personas que la tienen no la quieren contar, porque si ya las positivas les cuesta muchísimo a la gente contarlas porque piensan que les van a tomar por locos, si ya tienes una negativa, imagino que les costará el triple, porque dirán, a ver si se van a pensar que aquí soy yo la marca del diablo, ¿sabes?
porque me he ido al otro barrio y he vuelto pues con una experiencia muy mala. Entonces, yo no creo eso. A ver, y para nada pienso que haya distinciones entre unos y otros como si fuera esto clases o castas o algo así. Simplemente son etapas evolutivas en las que están las almas. Si me dices, al final es todo conjeturas, ¿no? Si a mí me preguntas, te diré que en este mundo, en la Tierra, no creo que haya casi nadie que esté muy evolucionado. Esa es mi percepción, ¿vale? Y yo creo que es un lugar de encarnación bastante low, bastante de muy bajito. Entonces, almas evolucionadas, no sé, tendría que verlas. Yo no lo sé, lo que pasa es que de lo que contaba Víctor me ha recordado que también estuvimos hablando de que habían pactos entre almas, en plan, ahora vamos a reencarnar y te voy a ayudar en esto o te voy a forzar a que pases una mala situación para que aprendas de ella y me acuerdo que estuvimos hablando. Y yo en aquella situación, ya me lo dije, yo no soy muy partidario de que hayan pactos porque yo creo que para ascender tienes que aprender, tienes que descubrir las cosas por ti mismo. Si lo vas pactando es como que fuerzas a ello y poco puedes aprender, ¿no? En caso de que fuese así. Y a mí lo de los pactos álmicos y estas cosas tampoco me acabo de convencer. Y de lo que contabas tú ahora, Víctor, pues a ver, puede ser que, ya no digo que haya distinción, como dice Alma, entre de clases, sino que haya pues más evolución en unos que en otros y a lo mejor lo que tú dices puede ser por el nivel de evolución. Puede ser, es que también ahí comparto la opinión de Alma de que yo creo que en nuestro momento pocos aquí hay muy evolucionados, o al menos poca sensación me da a mí. Que no quiere decir que no los haya, seguro que alguno habrá, pero muy Pero pocos. 1,000,000 y pico, como mencionábamos, no creo que hayan tan evolucionados. Claro, yo lo que comentaba es una teoría. Eso... pues sí, al final son todo teorías, ¿eh? O sea, aquí nadie tiene la verdad de nada, y mucho menos en esto, por favor. Claro, pero me hizo gracia eso, pensar en unir información de este tipo, ¿no? Sería muy triste que hubiera clases hasta en la muerte, o sea, es que sería... No, pero no es tanto como clases, yo creo que es más eso lo que decía, tipo de evolución. Si eres una de esas almas que ya estás muy evolucionada y has bajado aquí a ayudar a subir el nivel energético del planeta, cuando tienes una ECM, pues en el momento en el que pasas al otro lado, estás en tu casa. O sea, estás en un grado evolutivo energético tan grande que cuando pasas al otro lado, pues estás ahí con tu colega y tus amigos y demás y qué guay, ¿no? ¿Me puedo quedar? No, vuelva ahí atrás. Y dicen, vale, pero venga. No, entonces, claro, están estas almas que han venido a ayudar, están muy evolucionadas energéticamente, y pues estamos el resto. Que el resto, pues no llegaremos allí y viva la pepa, ya estaremos con todos. A lo mejor tenemos que pasar un proceso, que es ese túnel, esa luz que vemos allí. Tenemos que llegar y tenemos que pasar otro proceso antes de llegar a la evolución que tienen esos otros, que pueden pasar de un plano a otro ya directamente, tranquilamente, sin tener que hacer nada más. Entonces puede ser que por el grado de evolución que tenga tu alma, el paso al otro lado sea diferente. No digo que sea mejor ni peor, pero sí diferente, porque ya estás acostumbrado a estar allí o no estás acostumbrado a estar allí, estás haciendo tu primer paso a ese lado. Entonces, no sé, yo lanzo la teoría, no digo ni que sí ni que no. Al final lo guapo de esto en verdad es entrelazar teorías. A veces pueden ser descabelladas, otras pueden tener sentido. También estuvimos hablando, no me acuerdo, creo que fue el día que estuvimos hasta las tantas por aquí, que vinisteis de todo esto y entrelazábamos hasta la religión con los dioses y la supraconciencia y empezábamos a entrelazar la religión con todo esto espiritual y al final empiezas a entrelazar y alguna de estas teorías locas será la verdad, pero no lo sabemos. Sí, a ver, lo único que podemos ceñirnos un poco es a los relatos
y a las investigaciones que hay sobre ya multitud de casos, ¿no? Muchos de estos casos de CMs son gente que en su vida no ha sido buena gente, ¿eh? O sea, de hecho hay algunos que ellos mismos después de volver dicen, no, yo es que era una persona despreciable, o sea, una persona de tratar a todo el mundo mal, de aprovecharme de los demás, de pisar a quien sea para lograr mis objetivos, una mala persona que causó muchísimo daño. Tener una ECM, ver la película de su vida, darse cuenta de muchas cosas, volver y cambiar completamente. De esos también hay muchos. Entonces, ser evolucionado ahí, no veo mucha evolución. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente que tiene ECMs está súper perdida, en el sentido de que un ser evolucionado no. De hecho, ellos siempre hablan de contacto con seres que derrochan una energía mucho más alta que ellos. O sea, y una de las cosas que se dicen siempre es que cuando pasas al otro lado, tú lo que eres tú no cambia. O sea, no te vas a volver un ser de luz por pasar al otro lado. Sigues siendo tú. Lo que pasa es que el entorno que te rodea es un entorno mucho más beatífico, no como este, que es un entorno hostil realmente. Entonces, ese amor en el que se impregnan no quiere decir que ellos se hayan convertido en maravillosos seres, sino que todo lo que les rodea es amor y se ven arropados por ello, ¿vale? Entonces, que los que tienen ECMs sean seres evolucionados, lo dudo, porque muchos de ellos ya te digo que son personas, hay de todo, claro, pero no han sido unas grandes personas. Y un ser evolucionado, a lo largo de sus evoluciones, luego se va a convertir en un ser mucho mejor. Por eso tenemos, por ejemplo, el ejemplo de niños que ya desde niños son súper empáticos, súper amorosos, súper tranquilos, que yo que sé, un niño que con 3 años te dice, no, yo no como carne porque el animal tiene su alma, y dices, pero ¿cómo es posible que un niño de 3 años llegue a ese clic que la mayoría de la gente ni siquiera llega en toda su vida? Pues eso ya te implica que ese niño ya viene con una evolución previa, ya viene un poquito más, ¿vale? Pero si es un desgraciado, sabes que no. Si es un desgraciado en esta vida, para mí, que puedo equivocarme, pero para mí es incompatible con que ese alma sea un alma evolucionada. Creo. Pero aquí estamos mezclando el terrenal con el energético. Pero es que se mezcla, porque al fin y al cabo, sí, yo creo que sí. Yo no. Sí. Yo muchas veces lo comparo con videojuego. En un videojuego de mundo abierto que tiene instancias. Tú cuando te metes en la instancia estás en un sitio totalmente apartado del mundo y ahí haces unas cosas y cuando sales de esa instancia vuelves al mundo donde estabas y no tiene nada que ver el donde estabas metido a donde estás ahora. Pero tiene que ver quién eres tú. Sí, pero estamos hablando de que si el alma que viene a encarnarse aquí, viene a aprender algo. Ese algo no tiene por qué ser siempre aprendido en unas condiciones idílicas y de yo soy buena persona. A lo mejor tiene que ser la peor persona del universo para aprender algo concreto. Y eso no quiere decir que su alma no sea la mejor de todas y no esté evolucionada. Puede ser un alma súper evolucionada, pero tiene que aprender una cosa muy concreta y tiene que venir siendo lo peor que hay para aprender justo eso. Entonces, cuando pasa al otro lado de nuevo, por muy mala persona que sea en la Tierra, luego sigue siendo un alma evolucionada y no tiene por qué seguir siendo malo. Yo en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque toda la evolución va unida. Obviamente, cuando tú encarnas, y esto también no lo digo solo yo, sino porque he escuchado muchísimos mediums y muchísimas ECMs también de gente que las ha pasado, ¿no? Cuando tú encarnas, pierdes tus recuerdos, los recuerdos de otras vidas. Esa es la teoría, ¿vale? Los recuerdos de otras vidas y los recuerdos de quién eras tú como personalidad, porque al final, al desencarnar, la personalidad que has tenido en esta vida la pierdes, pero tu esencia álmica la mantienes y es quien realmente eres. El fin último es fundirse en el todo supremo, ¿vale? En la energía suprema y llegar a ser pues una figura totalmente, pues digamos, Dios, ¿no? Si lo quieres llamar así,
Buda, energía, lo que quieras. O sea, llegar al más alto ratio de evolución. Entonces, tú pierdes tus recuerdos de otras vidas, pero tu esencia sigue siendo la misma. Se supone que venimos a limarnos. Obviamente, si naces en una zona muy, muy terrible de la vida, el condicionamiento social te va a hacer. Pero aunque tú tengas un condicionamiento social, y eso lo hemos visto infinidad de veces, incluso con niños que han vivido las mismas experiencias al lado y uno se vuelve de una manera y otro de otra manera completamente diferente, ¿por qué es eso? Porque ya tienen algo que les viene dado. O sea, no vienen de tabula rasa. No vienes de tabula rasa a la tierra. Ya tienes algo a tus espaldas, ¿sabes? Algo que no puedes acceder a ello porque ha sido borrado, porque si no, no podrías empezar fresco, por así decirlo, a aprender y a limarte. Pero algo hay, o sea, quiero decir, sí que hay una relación entre quién eres aquí y quién eres en el todo. Hay una relación. Yo esa diferencia la cojo del pacto que se hace arriba, porque yo sí que creo en el pacto. Tú ya vienes predispuesto a hacer X cosas y los que te rodean vienen predispuestos a ayudarte a hacer X cosas y tú a ellos. Entonces, yo creo que esa mochila que dices que viene, yo creo que es ese pacto. El alma por sí sola o la energía no tiene por qué ser, no tienen que ser todas puras 100%. Pueden haber sus variantes. Pero yo creo que todas son, vamos a decir, buenas, entre comillas, y vienen aquí a aprender cosas y tienen que hacer cosas muy variadas para aprenderlas. Entonces yo creo que esa diferenciación es el pacto que hacen antes de encarnar y son cosas que tienen que hacer. Ya sea matar, ya sea tratar mal a gente, ya sea ser de una ONG y pasarte la vida como Médicos Sin Fronteras ayudando a todo Dios, lo que sea. Pero yo creo que lo que se hace encarnado no tiene nada que ver con lo que es la energía, el alma o lo que sea una vez estás en el otro lado. Y luego a lo mejor no es nada de esto y estamos viviendo una Matrix. Todo esto de las almas, de las energías y todo esto viene inculcado en el programa de Matrix que nos han metido en la simulación, y lo que hay al otro lado es algo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar y es totalmente diferente. Correcto. Pero bueno, aquí estamos para dar teorías. Sí. Bueno, y yo he dado una, todo es mentira. Vivimos en Matrix y la realidad no tiene nada que ver con lo que nos han puesto en la simulación. También vale. Para mí, claro que son teorías y no lo sabemos, pero para mí yo tengo bastante claro que sí que tiene que ver. Sí que tiene que ver y no esto no, para mí no es un videojuego, no es vamos a probar a hacer esto y todas estas cosas. Y si realmente hay lo que dices pactos, yo pienso que serán más en el sentido, quiero probar a como ponerme un reto. Voy a nacer en esta zona que va a ser más difícil porque así quizás pueda limar más esta parte o esta otra. Pero eso de voy a ser un asesino para ver qué se siente siendo un asesino, eso lo siento, pero no lo veo. O te voy a ayudar a ser un asesino. A mí eso sí que me parece Hollywood y no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, si estamos para aprender y para animarnos, aparte que el aprendizaje nos pensamos erróneamente que a base de sufrimiento aprendemos, pero eso no tiene por qué ser realmente así, ¿eh? De hecho, el sufrimiento muchas veces nos lleva a desaprender y a volvernos peor, no a volvernos mejor. Y he visto muchos casos de que el sufrimiento extremo a la persona la hunde, la lleva a ser peor persona. Y eso lo vemos constantemente. Estoy en un entorno que es hostil, que me están haciendo de todo. ¿Qué aprendo? Pues aprendo que tengo que convertirme en lo mismo, pero doble para sobrevivir. Entonces, ¿qué? Ese sufrimiento no te está limando ni te está haciendo aprender, te está haciendo ir hacia atrás. Entonces, el sufrimiento como vehículo de evolución es un vehículo bastante pobre, bastante pobre. Realmente el vehículo de evolución es otro, es un aprendizaje, si lo puedes hacer sin sufrir, es mucho más lógico y mucho más benéfico, realmente. Tenemos esa idea loca
de que el sufrimiento nos hace mejorar y no siempre tiene por qué ser así, ¿eh? Hay veces que sí, pero más que nada porque vemos una epifanía o porque tenemos una epifanía en sentido hasta aquí he llegado y rompo mis esquemas. Pero no tiene por qué ser así, generalmente no es así. A ver, aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que tampoco sabemos qué es lo que vienen a aprender. Porque tampoco es eso de vamos a probar a ser asesinos a ver qué se siente. Yo no lo veo de esa manera. Estamos viendo lo que hay que venir a aprender diferente también. Entonces, yo por mi parte no sé qué es lo que vienen a aprender, pero sí que sé que tienen que vivir cierto tipo de cosas para aprender eso que tienen que aprender. ¿Qué es? No lo sé. ¿Son vivencias? Puede que sean las vivencias, pero no creo que la vivencia en sí sea el fin o sea lo que tienen que aprender o lo que tienen que sentir. Yo creo que hay algo más por ahí oscuro, apartado, no sé cómo decirlo, diferente, que tienen que llegar a ello, pero no sé, no te sé decir cómo. El hecho de ser un asesino no es el hecho de ser el asesino y ver qué pasa. Es el hecho de, a lo mejor luego, el arrepentimiento, por decir que son los sentimientos, pero tampoco sé lo que tienen que aprender es un sentimiento. Es el cómo lo gestionas, el cómo lidias con ello, haciéndolo, o cuando te pillan, o cuando, yo qué sé, ¿sabes? Hay algo más por ahí que no entendemos, porque no lo sabemos, porque este tema ya son todo teorías para empezar. Y yo, por lo que tú me estás explicando, creo que lo estamos entendiendo diferente. Es que esa postura a mí me parece demasiado tendente al determinismo de destino. Es decir, tengo todo hecho, está todo firmado, todo lo que estoy haciendo ya tenía que hacerse, y si yo soy así, esta mala persona o esta buenísima persona es porque tenía que ser así. Y a mí esa teoría siempre me ha parecido demasiado autocomplaciente y demasiado para que nos sentemos en nuestros laureles y digamos, bueno, es que es así, yo fluyo porque si yo soy así como soy es porque tengo que ser así. Para mí no es así en absoluto. O sea, quiero decir, realmente tú eres responsable absolutamente de todo lo que haces. Si haces bien o si haces mal, es tu responsabilidad. Entonces, si hay un pacto que te dice que tienes que ser un asesino para aprender no sé qué, es como que quitas toda responsabilidad y toda capacidad de mejora. Porque realmente la mejora que existe es la capacidad que tienes de elegir hacer bien en lugar de clavarle el cuchillo a ese tío, ¿sabes? Que estás hablando de algo terrenal, del aprendizaje de la persona terrenal, no del espíritu del otro, del más allá. Pero es que todo va unido. A ver, se supone que cuando tú encarnas es porque aquí tienes digamos, un background, tienes un environment, ¿vale? Que es más proclive a que tú puedas vivir experiencias difíciles, porque en el otro lado, como es todo amor y es todo más cercano a la fuente y eso, pues te abotargas y te vuelves perezoso y no evolucionas, ¿vale? Entonces es una forma como un vehículo de evolución. Pero estando aquí, tú sigues siendo tú, por así decirlo, tú, que eres una parte del todo, pero tú como tú sigues siendo tú. Entonces, si tú no tuvieras la capacidad de elegir, no podrías generar causas y condiciones. Y todo en esta vida tiene causas y condiciones. Lo vemos en el mundo físico, lo vemos en todo. Si tú eliges ir por la derecha, vas a acabar en un sitio. Si tú eliges ir por la izquierda, acabarás en otro. Si tú decides ser un desgraciado, pues acabarás de una manera, y si decides ser una buena persona, de otra. Tienes todo el tiempo para elegir. O sea, estás eligiendo todo el tiempo. Y eso precisamente es lo que nos hace limarnos y mejorar. Si ya estuviera establecido que simplemente estoy aquí porque tengo que matar a esa persona o tengo que hacer esto, pasar por esta para mejorar, entonces ya es un determinismo. ¿Qué voy a mejorar ahí si ya está todo planeado? Como mucho, lo voy a vivir como quien vive, oye, voy a ir
a una casa del terror a pasar un rato de miedo, que me apetece, o un escape room. No tendría mucho sentido. Para mí es fundamental tu decisión y tu capacidad de acción. Sigue siendo terrenal. Sí, es terrenal, pero es que lo terrenal no es más que otra dimensión mucho más vasta que las dimensiones superiores. Si estamos hablando de dimensiones, esta sería una dimensión física y al final todo es energía, y sobre las dimensiones físicas cada vez se van haciendo más sutiles, más sutiles, más sutiles, pero siguen siendo dimensiones. Y aunque tú cruces de una a otra, es el mismo ente el que cruza. No sé Sí, si... Claro, pero tú lo estás planteando desde el punto de vista de que si la persona no puede elegir, no aprende. no aprende. Pero no es la persona la que tiene que aprender. Es el alma la que tiene que aprender algo de lo que está viviendo la persona. Vale, pero Pero lo que hace la persona física no es lo importante. Lo importante es lo que llega a hacer en el proceso de la encarnación, que es de lo que aprende el alma. No es la elección de derecha o izquierda, de lo que supone ir a la derecha o lo que supone ir a la izquierda. Es el conjunto del pacto o de lo que tenías que aprender durante la encarnación, lo que hace que el alma aprenda lo que necesita aprender o no. Entonces, hablando de lo que tienes que hacer físicamente la persona, supuestamente el pacto que se hace te permite como persona elegir derecha o izquierda. ¿Qué pasa? Que ahí entra en juego que los pactos tienen que tener en cuenta qué va a pasar si vas a la derecha y qué va a pasar si vas a la izquierda. Entonces hay que tenerlo todo en cuenta. En el momento en el que se planea la encarnación, los 2, 5, 10, 20, 50, 200 almas que vayan a caer juntas tienen que ponerse de acuerdo en qué va a pasar en cada una de las ramificaciones de las decisiones que el individuo vaya a hacer, y todas esas ramificaciones que tiene el que otros individuos entren en tu vida y te hagan decidir otras cosas también. Entonces tienes una infinidad de opciones ahí que no te las acabas. Eso a nosotros es que no nos entra en la cabeza. Es imposible que pacten y decidan todas las ramificaciones que puede conllevar el intercambio de vivencias de 20 personas. Pero supuestamente es otra teoría, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata de lo que elijas, se trata de la persona, se trata de la vivencia completa de la vida, de la reencarnación, en esa en concreto, para que el alma aprenda algo en concreto y pueda evolucionar. Bueno, pues no estoy de acuerdo, pero sí, es una teoría. Para mí es que es fundamental la capacidad de elección. Es lo que tenemos. La capacidad de elección hace que todo tenga sentido. Es lo único que hace que tenga sentido. Tú tienes la capacidad de elección, pero igualmente está pactada. Está pactada. Es que eso de los pactos no resuena conmigo. Me pasa igual que a Dani. Eso de los pactos sí, lo he oído muchas veces y cada vez que lo oigo, y lo oigo de gente que realmente concuerda con lo que siento y lo que es en muchas cosas conmigo, pero eso en concreto no. Eso en concreto no, es algo que rechina, que digo, esto así no, o es de una manera que yo no alcanzo a entender, que eso también puede ser, porque obviamente yo estoy muy involucionada, yo soy la primera que lo digo, ¿vale? Soy un ser muy involucionado, tengo mucho que aprender. Igual no alcanzo a entenderlo, puede ser, pero que para mí es fundamental para evolucionar, poder elegir y tener la responsabilidad. Es que lo más importante es... Wow. Lo más importante es tener la responsabilidad, porque en el momento en el que evades la responsabilidad, entonces ya es súper cómodo para ti. Es como, es que yo hago esto, pero es que tenía que ser así, es que es mi destino, es que es lo que es. No es tu destino. Cada vez que haces
algo, creas causas y condiciones, creas karma. Y es así. Es así. Para mí. Como, O sea, como individuo, sí. Como individuo, incluso quedarte en tu casa en el sofá todo el día sin hacer nada, sin interactuar con nadie, estás condicionando que aquellas personas que van a interactuar contigo durante ese día, no lo hagan. claro. Entonces, es tu culpa que a esa persona la hayan atropellado por no estar tú ahí y distraerla durante 5 minutos. Ya, pero lo bien que se estaba en el sofá de casa, que de poco se habla de eso. Entonces, aquí vengo también a enlazar mi teoría del tiempo, que sin saber todo esto, porque todo esto se me ocurrió después, es mi teoría del tiempo. Todo sucede de una manera para que todo sea como está siendo. Es que volvemos, y aquí me queda claro en que tú sintonizas mucho con la teoría del destino. ¿En qué Por, sentido? por estas dos aseveraciones, me queda claro que por alguna razón tú tienes sincronía con el destino, que está bien, o sea, cada cual, tú sintonizas con eso, con una especie de, corrígeme si me equivoco, de todo pactado, ¿vale? Y líneas ya hechas. Entonces tú lo que haces es vivir esas experiencias, pero ya está todo predefinido. Eso es lo que creo. ¿Es así o...? Podría ser. A ver, yo como individuo, yo noto mi libre albedrío, no noto que nadie me dirija, pero sí que creo que mi yo del más allá, de más arriba, de energético espiritual, sí que ha hecho su trabajo antes y me ha puesto en estas situaciones. Que no me ha hecho una única línea de movimiento, no, pero sí que me ha guiado en las posibles elecciones que yo haya podido tener para que al final llegue a un destino que no se sabe cuál es. Puede ser que yo ahora mismo, en mi momento actual, esté muy lejos de la ruta que mi yo energético necesita, pero en algún momento de mi vida tomaré una de esas decisiones que me guían, porque previamente se pactaron, hacia donde se necesita. O a lo mejor estoy en la línea y voy bien y me desvío más adelante, o me he desviado antes y ahora he vuelto. No se sabe. No Pero sé. tu sentimiento es de libre albedrío, porque tú puedes decidir sentarte en esta silla o irte a la silla al lado. ¿Qué tengo que sentarme en esta? Pues me voy a la otra. ¿Sabes? Tú tienes esa sensación, pero no sabes qué va a pasar. Entonces tú tienes esa sensación, pero es solo una sensación, porque realmente lo que tendría que pasar va a pasar. Claro. Porque es tu teoría del tiempo. Sí. Claro. Y tampoco sabemos lo que hemos vivido previamente porque no nos lo permiten. Entonces, eso es destino. Claro, estamos en una instancia de dentro de la vida energética que tenga nosotros de allí, y estamos en una instancia. Tenemos que vivir esta aventura y tenemos que pasarla para conseguir el arma que necesitamos para seguir jugando el videojuego que está allí fuera. Básicamente así explicado a grosso modo, yo creo que es eso. Ahí ya comprendo un poco más como... Sí. Tú cuando te metes en una instancia en un videojuego es porque quieres conseguir algo. Sí. O quieres conseguir más dinero, o quieres conseguir una armadura, o quieres conseguir un arma, o necesitas una runa que solo la dan en ese sitio para ponértela en tu espada. Pues es eso. Estamos reencarnados aquí con un objetivo. ¿Cómo llegar a ese objetivo? Pues hay miles de formas, porque tú puedes decidir hacerlo de muchas maneras. Pero está todo predicho para que lo consigas. Sea por un lado, por otro, por otro, por otro. Pero tienes que llegar a ese objetivo. Si faileas, tienes continúes, ¿no? Claro, entonces si faileas, vuelves y te metes en otra instancia, otra reencarnación, para conseguir otras cosas y además aquella otra cosa que no llegaste a lograr. Pero es que creo que al final estamos hablando de lo mismo, solo que con un método diferente. Estamos hablando de lo mismo,
con un, digamos, De perspectivas distintas, pero el fin es el mismo, evolucionar. exacto. Es que, Pero Sí, evoluciona el alma, no la persona. sí, la evolución energética. Pero que- estáis hablando de lo mismo, pero el camino que seguís en vuestras cabezas, de vuestra manera de ver las cosas, es distinta, pero el fin va a ser el mismo. Uno piensa que está todo predestinado y que te empujan a que vayas por esos caminos, no por esos caminos, sino a conseguir ese objetivo que desconoces cuál es, porque como ser físico no lo sabes, solo el energético tiene idea de lo que hay pactado. Pero el objetivo es, una vez consigas eso, vas a conseguir otra cosa hasta llegar a la evolución final. Y Alma, pues eso, es ir evolucionando con decisiones, tomar el karma bien, intentar no hacer el mal, puro amor. Pero el objetivo final de las dos teorías es el mismo, la evolución final. sí, es verdad, es totalmente cierto. Me acabo de dar cuenta que es que estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes interfaces. Básicamente, como no tenemos cuál es la realidad y a lo mejor hay una tercera que desconocemos y es esa tercera. Cada uno tiene, pues eso, con lo que sintoniza más, pero el objetivo que los dos tenéis en la cabeza, en lo que estáis exponiendo, es el mismo, llegar a la evolución final del alma. Pero ojo, que esta conversación a mí me está recordando a las conversaciones que tenía Platón con Aristóteles y sus colegas. Eran de este estilo. Ellos teorizaban constantemente en sus... no digo que, a ver, por favor, audiencia, no quiere decir que estemos diciendo que nosotros somos Platón y Aristóteles. Yo me pido Platón y meterme en el mito de la gruta. Pero sí que es verdad que este tipo de cosas son las que los antiguos filósofos trataban todo el tiempo, que es el ser, dónde está el alma está en el cuerpo, está fuera, es una energía, pertenece al mundo. Es que si tú lees la filosofía, trata siempre de estas cosas. Y esta conversación que estamos teniendo me recuerda muchísimo a este tipo de diálogos que tenían, porque los antiguos griegos ya sabéis que pensaban que solo se puede llevar al conocimiento por medio del debate, pero por el debate sano, que es un diálogo, no por el debate de me voy a tirar a la cabeza del primero que me lleve la contraria, sino precisamente tener una conversación con puntos diferentes y al final, a base de ir preguntando, respondiendo y demás, encontrar puntos afines, que es lo que les pasaba a ellos y que es lo que yo creo que también pasa aquí. Cuando realmente me he dado cuenta de eso, de que estamos hablando de lo mismo, pero con un tracking diferente. Es curioso. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escucháis en diferido, podéis hacerlo en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, y está el link directo a este servidor en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin, todo junto, en cualquier red social. Si es Facebook, es Galdin solo, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Y de parte de Jaime, que vaya muy bien. ¡Adiós! Adiós.